Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, ayer nos quedamos en el título del devocional de adorar en todo lugar. ¿Y por qué es tan importante la iglesia para adorar? Y hoy veremos la adoración en grupo y privada, el poder de alabar a Dios en grupo. La iglesia es un lugar donde nuestro espíritu es elevado, pero el motivo por el que acudimos es elevar a Dios en grupo, en un solo lugar, con un solo corazón, una voz y un propósito. En el Salmo 22, David se ve acosado de nuevo por todas partes por sus enemigos, y en el versículo 1, él menciona las palabras inquietantes que resonaron en la cruz, en Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? ¿Alguna vez hemos clamado a Dios sin recibir respuesta? No nos desesperemos. Él escucha cada palabra y cada gemir. El estado de ánimo de este salmo cambia dramáticamente cuando David alza su voz en alabanza en presencia de sus hermanos y hermanas. Adorarlo cambia todo. Su poder es magnificado en el santuario. Y leamos lo que dice en el Salmo 22, verso 22 al 31. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel, pues no ha pasado por alto ni ha tenido en mente el sufrimiento de los necesitados. No le dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea. Cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido, les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. ¿Qué reunión de alabanza podemos ver aquí? En realidad, en la asamblea, resuena en toda la tierra y transforma a todo el que la escucha. Los pobres son alimentados, su poder resuena en las vidas de nuestros hijos y hacia las futuras generaciones. Ese es el poder inmediato y perdurable de adorar juntos. Es así como nuestra adoración debe ser. Por eso debemos de reunirnos. Vayamos al santuario, a la iglesia, con los hermanos. Congreguémonos para fortalecernos, congreguémonos para alentarnos unos a los otros, congreguémonos para glorificar a nuestro Padre Celestial, congreguémonos en el santuario con un solo corazón, recuperemos el espíritu de la iglesia para la iglesia. Y Pablo nos lo dice en Efesios 4 al 6. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Esto es experimentar el poder del cielo derramado sobre todos nosotros. En 2 Crónicas 20 se nos cuenta que los enemigos de Judá habían juntado fuerzas. Los moabitas, los amonitas y muchos de los aliados marchaban contra el pueblo de Dios. Aunque hoy no vemos ejércitos afuera de nuestras iglesias, podemos sentir en el ambiente cierta animosidad en contra del pueblo de Dios. Josafat, rey de Judá, sintió lo que nosotros sentimos: miedo,
¿cómo podemos sobrevivir? ¿Cómo podemos prevalecer? Y Josafat llamó a su pueblo a prepararse, pidiéndoles a todos que ayunaran. ¿Ayunar? ¿No nos hará esto más débiles en contra de nuestros enemigos? Necesitamos alimentarnos y vamos a luchar. El rey Josafat entendió que esta no era una batalla que podía ganar con el poder de la fuerza humana. La única manera de salir victorioso sería con la fuerza de Dios mismo. Él sabía que su batalla era la batalla de Dios. Y casi 3000 años después, nada ha cambiado. Actualmente, no tenemos la fuerza para ser vencedores sobre las fuerzas del mal dispuestas en contra de la iglesia. Él se reunió con los que estaban en adoración en el templo, recordándoles su historia al orar. Oh Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. En 2 de Crónicas 20, verso 6. Y temprano, a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo en el verso 20, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Pero, ¿cómo llevó a su ejército a la batalla? En una maniobra brillante, en formación de adoración. Demostró su confianza en Dios. En el verso 21 de 2 de Crónicas 20, dice, después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Eso es lo que cantaban. Den gracias al Señor, porque su fiel amor perdura para siempre, su misericordia es para siempre. Pero ¿quién dirigía al ejército? Adoradores, personas que alababan y adoraban. Cuando leemos este capítulo de Victoria Divina, descubrimos que de hecho fue Dios quien luchó y ganó la victoria. Cuando llegaron al campo de batalla, no tuvieron que luchar contra ningún soldado enemigo, ni uno solo. Ya estaban todos derrotados. ¿Quiere esto decir que yo puedo conducir el ejército de Dios? ¿Significa esto que si adoramos y alabamos podemos salir victoriosos de todo lo que debemos enfrentar? Claro que sí, porque la batalla es del Señor, no es nuestra. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Te reunirás con otros en un mismo espíritu y a una voz vas a alabar al único que es digno? Ese es el camino hacia la victoria, no hay otro. Pero escucha esto, también hay una adoración privada. En Mateo 6:6 Jesús dijo, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Conocemos el nacimiento milagroso de Jesús. Sabemos que tenía una madre que lo amaba y sabemos que fue llevado al templo para ser dedicado al Señor y fue reconocido por dos personas consagradas de edad avanzada. Sabemos que su familia huyó a Egipto para escapar de la desesperada persecución del rey Herodes. Sabemos que creció intelectual, física, social y espiritualmente. Como dice Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. Sabemos que lo llevaron de nuevo al templo a la edad de 12 años, donde asombró a los maestros religiosos con su sabiduría y sus conocimientos sobre las Escrituras. Lucas 2:46 y 47 dice, 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas.
Y después de esto, no se habla de Jesús hasta que tenía 30 años. ¿Cómo fue su vida? ¿Será que aprendió el oficio de su padre terrenal? ¿Era sobresaliente? ¿Era tranquilo? Sabemos con seguridad que entendió quién era en el Padre. Él dijo en Juan 6:38, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Ahora, cuando llegó el momento de revelarse al mundo, Jesús lo hizo con poder, con pasión y energía personal. Dio todo Él por su obra. Tan solo veamos la primera semana en la que vemos a un Jesús revelado después de 18 años de silencio. Juan el Bautista anuncia su ministerio público en Juan 1:29 al 30. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Al día siguiente Jesús comienza a reunir a sus seguidores. En Juan 1:35 al 37 dice, al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Y cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Y al tercer día, Jesús asiste a una boda con su madre y realiza su primer milagro. En Juan 2:1, 2 y el 11. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Esta señal milagrosa en el verso 11 dice en Juan 2, esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después, Jesús pasa unos días con su madre y hermanos, pero luego regresa a Jerusalén, donde su ministerio público comienza de manera espectacular y Jesús se presenta ante los líderes religiosos de una manera inolvidable. Juan 2:13 al 16 dice, se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía. Así que Jesús fue a Jerusalén y vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas estas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Ahora muy atentos. Lo que Jesús hizo en los siguientes 3 años, solo podemos calificarlo de milagroso. Basta con pensar en la energía que gastaba. Literalmente, Él vertió su vida como ofrenda en la cruz, pero hizo lo mismo todos los días antes de su muerte. No es de extrañar que Lucas, un médico y autor del Evangelio que lleva su nombre y que también escribió el libro de Hechos, afirme en Lucas 5:16, Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Como hombre, Él necesitaba ser revitalizado. Por eso pasaba tiempo a solas con su Padre. Si nuestro Señor y Salvador necesitaba tiempo suficiente para estar a solas con su Padre, ¿qué podemos decir de nosotros? A mí me gusta la comunión en la iglesia, disfruto estar con mi familia, disfruto dedicar tiempo al ministerio público, pero
Qué dulce es apartarnos y pasar tiempo a solas con el Padre Celestial. De hecho, de todas las formas en que invertimos nuestro tiempo, esta es la más crucial. Cuando queremos conocer bien a alguien, pasamos tiempo a solas con esa persona. ¿De qué otra manera Jesús, siendo 100% hombre, habría podido entender quién era Él en Dios? ¿Cómo podía conocer plenamente la voluntad de su Padre? Si deseamos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿hay algún otro lugar para empezar que pasando tiempo a solas con Él, meditando en su palabra y en adoración? Ahora, punto número 1, el tiempo y el lugar. No existen reglas de tiempo o de lugar para reunirnos con Dios. De manera privada estoy hablando. Pero he encontrado que en mi caso prefiero apartar un tiempo en la mañana. A mí me gustan las madrugadas. Siempre me han gustado desde que conocí del Señor. Cada día es único, con nuevos retos y oportunidades. Me gusta comenzar el día conectado a la fuente de alimentación para mi vida. Quiero inhalar la presencia del Espíritu para poder exhalar mejor su amor y practicar el servicio durante el día. Quiero alinear mi voluntad con la de Dios desde el principio. Disfruto decirle a aquel que es totalmente digno lo mucho que lo amo desde el comienzo del día. Quiero ser primero en recibir las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Dice Lamentaciones 3:22 y 23, que sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. El fiel amor del Señor nunca se acaba. No oremos cuando queramos, cuando nos apetezca. Tengamos un horario con el Señor y mantengámoslo. Un hombre es poderoso cuando se arrodilla, cuando se humilla delante de Dios. Los hombres que han hecho lo mejor para Dios en este mundo han estado arrodillados desde temprano. El que malgasta la madrugada, ese tiempo oportuno y fresco, en otras actividades, en lugar de buscar de Dios, va a hacer pobres avances buscándolo el resto del día. Si Dios no es el primero en nuestros pensamientos y esfuerzos matutinos, pues va a estar en el último lugar en el resto del día. Por supuesto que debemos recordar a Dios, reconocerlo y agradecerle a lo largo del día. David disfrutaba hablar con Dios en la mañana y estaba en sintonía con su presencia cada momento del día, incluyendo cuando se acostaba a dormir. En el Salmo 63:6 dice: recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. El lugar donde adoramos a Dios depende de nosotros. Jesús enseñó que debemos tener un lugar sagrado. Es importante que haya un momento y un lugar libre de distracciones para que llevemos nuestros corazones ante Dios, sin celular, televisión, nada de eso, especialmente ningún teléfono, solo nosotros y Dios. Cualquiera que sea el tiempo y el lugar que funcione mejor para nosotros, lo importante es hacerlo de manera intencional. Dios está con nosotros en todas partes, pero ese tiempo es especial y sagrado porque estamos plenamente presentes con el Dios eterno. Número 2, en la palabra. A muchas personas les gusta meditar y reflexionar. David meditaba en la palabra de Dios diciendo en el Salmo 119, verso 97, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Y en el Salmo 1:2, se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Salmo 104:34, que todos mis pensamientos le agraden, porque me alegro en el Señor. David
estaba siguiendo el antiguo modelo que Dios había establecido para su pueblo cuando ordenó en Josué 1:8: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. La palabra de Dios es viva. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Es por eso que nunca envejece. Podemos leer el mismo pasaje una y otra vez y aprender algo nuevo cada vez. Ahora, nosotros somos lo que dice la Biblia que somos. Podemos hacer lo que dice que podemos hacer. Y podemos ser instruidos por la palabra de Dios. Por eso nuestra mente debe estar alerta, nuestro corazón receptivo, porque no seremos los mismos después de escudriñar la palabra. Esta debe ser nuestra actitud para que tomemos nuestra Biblia y la leamos cada día como parte de la adoración en la palabra. Por eso, leámosla en su totalidad. Hagamos un plan cada año. Podemos comenzar desde Génesis hasta Apocalipsis, o quizá leer un capítulo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento cada día. Hay muchos planes de lectura que podrían ayudarnos a leerla paso a paso. Podríamos comenzar el 1 de enero y leer todos los días durante todo el año, o quizá podríamos proponernos leer toda la palabra de Dios en un mes. La palabra de Dios es muy importante y debemos saber lo que dice en su totalidad. Leamos la palabra de Dios cada día y dejemos que nos hable. Por eso entendamos que cómo manejamos la espada de Dios. Viendo la experiencia de Jesús en el desierto, podemos ver que en primer lugar, cada palabra que Dios ha hablado, sea ley y evangelio para nosotros, nunca juguemos con ella, nunca tratemos de evadir su fuerza o cambiar su significado. Dios nos habla en la Biblia tanto como si de nuevo llegara a la cima del Sinaí y levantara su voz en el trueno. A mí me gusta abrir la Biblia y orar: Señor, que la palabra salte de las páginas de mi alma y que tú mismo las hagas vivas, rápidas, poderosas y frescas en mi corazón. Nuestro Señor mismo sintió el poder de la palabra, y no solo el diablo sintió el poder del escrito está, sino el mismo Cristo. No dijo: no lo haré, no lo diré, o haré que las piedras se conviertan en pan, sino que Él confió en Dios y en que Él puede sin pan sostenerle. Él dijo: no voy a saltar desde el templo, no voy a tentar al Señor mi Dios, no voy a adorar a Satanás, porque Dios es el único Dios. La humanidad de Cristo sentía temor de la palabra de Dios, y esto se convirtió en poder para Él. No darle importancia a la Escritura es privarnos de su ayuda. Reverenciémosla y busquemos a Dios con devota gratitud por habernos dado todo. Número 3, adorar mediante la oración. ¿Has pensado eso? Orar es adorar, porque es una confesión, no solo de que Dios existe, sino de que está al control. Encontramos la oración mencionada por primera vez en la Biblia al final del capítulo 4 de Génesis, en Génesis 4:26. Adán y Eva habían experimentado la perfección del Edén, pero habían desobedecido a Dios. Trataron de cubrir su vergüenza y esconderse de Él, y es que lo exterior es siempre un reflejo de lo que está sucediendo en el interior, y después de ser expulsados del jardín, experimentar la separación de Dios, la pérdida de un hijo y la alegría del nacimiento de un nieto,
el hombre descubrió la profunda necesidad de invocar el nombre del Señor. Y eso no ha cambiado. La Biblia es específica y amplia sobre el tema de la oración. Debemos orar en el Espíritu, orar los unos por otros, orar en todo tiempo, orar en silencio, orar por las naciones, orar por Jerusalén, orar por los enfermos, orar por las viudas y los huérfanos, orar con acción de gracias, orar para interceder, orar sin cesar, orar con confianza y orar en señal de adoración. Y la lista continúa y continúa. Así como el cuerpo se compone de diferentes partes, manos, pies, ojos, orejas y extremidades, de la misma manera la oración consiste de muchas dinámicas diferentes. Como alguien que valora la adoración a Dios, he llegado a entender que la adoración y la oración están intrínsecamente ligadas, no se pueden separar. En el libro de Apocalipsis habla sobre las oraciones de los santos y de la adoración mezclándose y subiendo delante de nuestro Dios. Y también he llegado a comprender que la oración no es un extraño momento de retórica reservado para lugares públicos. La oración no tiene que ver con quién es el más espiritual o elocuente. Orar es simplemente hablar con Dios, es comunicarle a Él todas las cosas, darle gracias por todo y llevar ante Él todas nuestras peticiones y preguntas. Entonces, quedamos a la espera de oírle hablar a nuestro corazón, porque Él desea comunicarse con sus hijos. La oración no es solo para algún grupo selecto de cristianos, la oración es para todos. La oración eleva nuestros corazones hacia el cielo, hacia el corazón de Jesús. Y escucha esto y grábatelo muy bien. No hay nada en el mundo, una vida más dulce y deliciosa que aquella que mantiene una continua conversación con Dios. Eso es adoración. Ahora, número 4, orar sin cesar. El tiempo apartado para adorar a Dios es maravilloso, pero permanezcamos y conversemos con Dios a lo largo del día. En Primera de Tesalonicenses 5:17 leemos: oren sin cesar. No separemos la adoración y la oración del resto de nuestra vida. Avancemos conscientes de la presencia de Dios en cada paso que damos. Oremos sin cesar, manteniendo una conversación constante. En nuestra conversación privada con Dios, es muy recomendable que estiremos nuestros músculos espirituales con la práctica y la disciplina de la oración intercesora. Unamos nuestra fe con la de alguien más o aportemos nuestra fe si la otra persona no la tiene y pidamos a Dios que actúe en su nombre. El mejor ejemplo y modelo de adoración intercesora es Jesús mismo. Notemos cómo Él ora por los seguidores, por sus discípulos, en la que es llamada la última oración de Jesús en Juan 17:20 al 26. Cuando Él dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. La verdadera oración intercesora es la adoración
porque se basa en la confianza en Dios y el amor por los demás. No pide cosas para nosotros mismos, sino que busca la gloria de Dios en la vida de alguien que nos importa, por quien intercederemos. Oremos por la iglesia, por el pastor, por los ministros, por los gobernantes, por nuestro cónyuge, por nuestros padres, por nuestros hijos, por alguien que esté pasando por un periodo de duda en el desierto, por alguien que esté experimentando un gran sufrimiento, por alguien que esté caminando lejos de su fe, por alguien que esté luchando en su matrimonio o en alguna relación. Orar forma parte de la manera en que ayudamos a otros a llevar las cargas pesadas en el diario vivir. En Gálatas 6:2, Pablo dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. La palabra griega que Pablo usa aquí denota un peso excesivo. Se refiere a cosas que son demasiado grandes y pesadas para que una persona pueda llevarla sola. Un versículo más adelante dice que cada uno de nosotros debe llevar su propia carga. Orar de manera intercesora es ofrecer una mano ayudadora de fe, de amor y de esperanza a alguien que está cediendo ante el peso de sus cargas. Oremos por todos aquellos que amamos y nos preocupamos. En Job 42:8 nos enseña que debemos orar aún por nuestros amigos. Oramos por nuestros enemigos también. Oramos por nuestros hijos. Pero sobre todas las cosas oramos para que se cumpla su voluntad aquí en la tierra. Jesús nos enseñó a orar así en Mateo 6:9-13. Esta es una oración poderosa. Su reino en la tierra, el sonido del cielo es la adoración. La moneda de los cielos, la gente, la presencia de los cielos, su gloria, su majestad y su reinado. Cuanto más reflejemos la luz de Dios sobre la tierra, mayor será el efecto que tendremos. Su reino, el reino de los cielos, se sentirá por toda la tierra. Ahora escucha esto. Solamente te quiero dejar con esto para el día de mañana. Tenemos que reorientar nuestros pensamientos hacia la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Escucha esto. Estar un tiempo a solas con Dios es un soplo de aire fresco. A medida que alineamos nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios a través del estudio de su palabra y la oración, nuestra mente renovada. A veces lo único que nos separa de la adoración transformadora es el miedo, la pereza y la autosuficiencia, las cuales se oponen a la proclamación de su dignidad. La eternidad está con nosotros, invitándonos a la contemplación perpetua, pero estamos demasiado asustados, somos muy perezosos y desconfiados para responder, o demasiado arrogantes para calmar nuestros pensamientos y para dejar que la sensación divina se abra paso. Se necesita una buena voluntad si queremos hacer esa transición, porque el proceso implica una verdadera limpieza del alma, un vuelco, una reorganización de nuestro mobiliario mental para tener una amplia apertura de ventanas que estaban cerradas, para que las notas de las aves, de los aves silvestres que vuelan más allá de nuestro jardín, puedan alcanzarnos completamente cargadas de hermosura y de frescura y ahoguen con su música el sonido de nuestro disco interno. Los que hacen esto descubren que han vivido en un mundo sofocante, mientras que su herencia era un mundo de gloria matutina, en el que cada ave es un mensajero celestial y cada flor está cargada con el completo significado de la vida. Por pura falta de atención, nos perdemos de disfrutar el encanto de 1000 expresiones de amor distintas todos los días. La pregunta es siempre: ¿estamos presentes? ¿Respondemos a estas preguntas a través de nuestra devoción diaria?
el tiempo que pasamos estudiando su palabra, el tiempo que pasamos en oración, en otras palabras, el tiempo que pasamos con Él en nuestra adoración privada. Yo no me quiero perder ninguna de las cosas hermosas que Dios le habla a mi vida mientras me acerco a Él, mientras lo escucho y mientras lo contemplo en mi diario caminar. Al pensar en muchos momentos de mi vida, yo recuerdo estas hermosas palabras de un escritor desconocido acerca de poner nuestros ojos en Dios. Y él dice, en los momentos felices, alaba a Dios. En los momentos difíciles, busca a Dios. En los momentos de calma, adora a Dios. En los momentos dolorosos, confía en Dios. A cada momento, da gracias a Dios. Y te pregunto, ¿qué harás hoy? ¿Estás preparado para adorar en la eternidad? Ese será el título de mañana, o no sé si será el título, pero mañana hablaremos de la eternidad. ¿Has pensado cómo será adorar en la eternidad? No solamente adorar en grupo y en privado, sino cómo será en la eternidad. Hemos visto de que debemos de adorar con el ejemplo, adorar en todo lugar, pero ¿qué es adorar en la eternidad? Uy, mañana Dios va a tocar las fibras más poderosas de nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Gracias por enseñarnos, Señor, de tu amor y de tu misericordia que es nueva cada mañana. Demostrarnos, Señor, que debemos de adorarte en todo lugar, en todo tiempo, en grupo, en privado, pero siempre estar conscientes, Señor, que llegará un momento en que dejaremos este mundo. ¿Y qué haremos? Pues adorarte por la eternidad, porque ese es nuestro propósito eterno. Pero si no aprendemos a hacerlo en este mundo, ¿qué vamos a hacer al cielo? ¿De verdad sabemos lo que haremos en el cielo? ¿De verdad estamos aprendiendo de que debemos apartar tiempo contigo, alimentarnos contigo con el maná diario? ¿De verdad hemos entendido lo que tu palabra nos dice, de ponerla en práctica? No solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. ¿De verdad somos diligentes? ¿De verdad perseveramos todos los días? Como tú dices, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Señor, que hoy tu Espíritu Santo nos lo revele y que nos haga entender la importancia de alabarte en todo tiempo, en todo lugar, en la iglesia, como vimos ayer y como vimos hoy, en grupo y en privado. Y tener en mente la palabra tuya siempre como una espada para defendernos de los ataques del enemigo. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.